olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy traigo con ustedes esta aportación sumamente interesante en donde vamos a analizar el broadcasting de este mes de abril 2024. Pues pensándolo bien, creo que analizaré en estos momentos la introducción de este broadcasting de 4 o 5 minutos aproximadamente, pero dejaré para una segunda y tercera parte el análisis del resto del broadcasting, ya que tiene puntos muy importantes. Sin embargo, en estos momentos considero que la parte que me llamó la atención son los conceptos que guarda la Watchtower o que te obliga como adepto a hacerlos tuyos. Así es que con esto, amigos, iniciamos este análisis de esta introducción. Y es que temas o puntos muy importantes tocaron estos dos individuos, entre ellos David Splane y otra persona que es de origen africano que sirvió por décadas dentro de un Betel, dentro de una sucursal de los Testigos de Jehová o dentro de un complejo fabril. Más que nada, creo que el término acertado es eso, un complejo fabril. Yo que recientemente tuve una oportunidad, o una experiencia más bien dicho, de trabajar dentro de una fábrica y entender qué es lo que realmente puede suceder dentro de un complejo fabril o dentro de una fábrica, creo que me da una mayor visualización y también un mayor criterio en relación a qué es realmente dentro de la mente de un trabajador de un complejo fabril el trabajar precisamente ahí. Así es que sin más, vamos a hablar o vamos a analizar sobre este broadcasting de abril 2024, en donde más, pues obvio, dentro de esta plataforma virtual de los Testigos de Jehová, la JW. Así es que, sin más dilación, iniciemos. Les damos la bienvenida a JW Broadcasting. Hoy está con nosotros el hermano Isaac Marey. Bueno, se llama Isaac, pero todos le decimos Saki. Menos mal que estás aquí, Saki, porque hoy tenemos mucho que contarles a todos. Pero antes, ¿por qué no nos cuentas algo sobre ti? Sé que has tenido una vida muy interesante. Claro, me encantaría contarles un poco de mí. Nací en Sudáfrica, en un pueblo muy pequeño llamado Blyforeytag. Mi papá no era testigo de Jehová. De hecho, cuando mi mamá se bautizó y comenzó a servir a Jehová, mi papá se opuso, pero con el tiempo cambió y comenzó a apoyarla. Y bueno, mi mamá sirvió fielmente a Jehová hasta su muerte en el año 2017. Mi abuelo y mi bisabuelo por parte de mi mamá conocieron la verdad a principios de los años 20. Creo que este punto es muy importante. Hace rato escuchaba a Armando, el psicólogo Armando, ¿de dónde es? De Colombia, que incluso le pedí autorización, espero la respuesta de él, para poder retransmitir una de sus aportaciones dentro de su plataforma virtual, que incluso los invito a visitar el canal de Armando, ya que él da excelentes puntos. Digo, ¿quién más que un psicólogo que nos puede hablar acerca de los grupos de coerción, de las sectas y de sus manipulaciones, es decir, de sus técnicas de manipulación mental hacia sus propios adeptos y la manera de captar a nuevos integrantes, de hacer nuevos cautivos? Pero bien, el tema aquí es que cuando él expuso, Armando me refiero, expuso el tema de conceptos de un libro que hace referencia a los conceptos que de alguna manera te transmite la secta para que el nuevo adepto, el nuevo cautivo, lo adopte como parte de su forma de pensar. Y obviamente, o por ende, para aquellos cautivos que ya llevan décadas dentro de una secta y que hacen conceptos propios, suyos de ellos. Cuando hablamos acerca del término de la verdad, es un concepto que ha retransmitido de generación en generación la secta de los Testigos de Jehová. Entonces, en esta ocasión, hablar acerca de la verdad es hablar de lo absoluto, es decir, aquello que se opone a este conjunto de enseñanzas, de políticas, de doctrinas, aquellos conceptos o doctrinas que están en contra de aquello que ha adquirido del cuerpo gobernante, es totalmente incorrecto. Es parte del mundo de Satanás. Todo aquello que está fuera, exactamente. Entonces, el concepto es muy importante. Ya lo he comentado ya en otras ocasiones acerca de qué conceptos ha deformado o ha redefinido la secta de los Testigos de Jehová en relación a ciertos puntos que a veces considerábamos de cierta manera y que nos lo vuelve a redefinir
bajo una nueva terminología, bajo una nueva gama de palabras que de alguna manera las hacemos de nosotros. Un ejemplo muy claro, hablar acerca, ¿qué se pudiera decir? Ungidos. Una persona ungida es aquella persona que ha sido designada por una autoridad superior para llevar a cabo ciertas actividades o tener cierta autoridad. Claro, más abajo de aquella máxima autoridad. Sin embargo, para los testigos de Jehová la palabra ungido implicaría en un momento dado aquel que es hijo de Dios, aquel que merece la vida eterna en el cielo, aquel que hasta cierto grado es totalmente indestructible porque ha recibido el don de vida eterna celestial. Pero son los ungidos aquellos los que tienen la primera bendición, el primer pase, es decir, la bondad inmediata de Dios y que, según, tienen que seguir trabajando con ello. Pero para esto, para fortalecer ese concepto en la mente del adepto, pues, ¿qué mejor que presentarles a un ungido? Es decir, los miembros del cuerpo gobernante. Hoy ya no se habla tanto de aquellos ungidos que están sirviendo, digamos, que tienen ya edad avanzada, porque muchos de aquel cuento, ¿verdad?, que incluso comenzaron a ser asignados o designados desde 1914 hasta que fallecieran, hasta como tal el texto que manejan los testigos de Jehová o manejaban los testigos de Jehová hasta el siglo pasado, de que esa generación no pasaría. Entonces, cuando hablamos acerca de este tipo de conceptos, por ejemplo, como de los ungidos, entonces se redefine de alguna manera la palabra normal a un diccionario muy propio de la Watchtower o a un diccionario muy propio de los testigos de Jehová. Espero estar retransmitiendo o dando a entender lo que quiero explicar. Pero bien, otro de los conceptos, cristiandad. La cristiandad tiene un tema del que tanto he criticado severamente de los testigos de Jehová, en donde es un término o ha redefinido con la cristiandad un término meramente despectivo o de segregación. Todas aquellas confesiones religiosas del cristianismo que no estén dentro o que no estén de acuerdo con los testigos de Jehová, o más bien dicho, miembros que formen parte de otras confesiones religiosas del cristianismo y que no sean de los testigos de Jehová, son parte de la cristiandad, parte de ese movimiento religioso que está dominado por Satanás. Y de ahí todas las religiones que no son cristianas. Pero bien, entonces son conceptos que va aprendiendo el adepto, los va haciendo suyos, los vive y ¿qué creen? Los vuelve a enseñar para generar nuevos cautivos. Pero bien, este concepto me pareció muy interesante porque ayer cuando analicé este broadcasting dije, ¿cómo retransmito esta parte del concepto? Y miren, qué bien que vi a Armando, que realmente tiene puntos muy acertados, y esta aportación que vuelvo a repetir, le pedí de favor que me pueda contestar para poder retransmitir su aportación en relación al tema de qué libros deberían de leer los testigos de Jehová o ex testigos de Jehová para fortalecer criterios personales. Pero bien, sigamos con esta aportación, amigos. Gracias a lo que leyeron en un tratado. Cuando tenía unos 10 años, leí el libro ¿Qué ha hecho la religión para la humanidad? Y eso me convenció de que mi mamá había encontrado la verdad. A este momento, cuando estaba escuchando a este individuo acerca del término de la religión, ¿qué ha hecho la religión en relación a la humanidad? La respuesta que yo daría es definitivamente nada. Es decir, un absoluto nada. Y es que en realidad hay que darnos cuenta de voy a enlazar lo que comentaba hace un momento sobre los conceptos y de lo que realmente ha hecho la religión. Y que lo pudiéramos derivar en un tema de confusión. ¿Por qué? Miren, en su momento, por ejemplo, bueno, yo tengo el libro Jehová y Enemigos, escrito por Rutherford. Posiblemente fue escrito por él directamente, o fue escrito, digamos, en conjunto con otras personas. No lo sé. Simplemente que lleva su autoría de Rutherford. Bien. Sin embargo, por ejemplo, en uno de estos dos libros hablaba acerca de la religión, y quien ha leído estos libros podrá decir si estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo. No la verdad de los testigos de Jehová, sino que me estoy apegando a los hechos, a eso me refiero.
En este caso, por ejemplo, había un capítulo de esos dos libros que decía que la religión es raquetera, ¿no? Raquetera es como de fraude, lo llamaba de esta manera, es un fraude. Entonces, bajo esos términos, hacía referencia al tema de la religión falsa. Es decir, el concepto que estaba transmitiendo para aquellos días, que ya se llamaban Testigos de Jehová, porque si no mal recuerdo, el libro tiene una fecha de 1934 o 1937. Entonces, para esos días se hablaba acerca de la religión falsa, o que la religión era falsa, la religión era raquetera, la religión era un fraude. ¿Se dan cuenta del concepto? Entonces, más adelante, si no me recuerdo, ya bajo los días de North, por ejemplo, de Nathan North, del siguiente presidente que le sucedió, pues prácticamente la religión ya que tomaba otra connotación. ¿Cuál? La de ser religión verdadera. Es decir, había religión falsa y había religión verdadera. Entonces, seguramente, bueno, no sé realmente si para Russell, por ejemplo, consideraba profundamente el tema de que la religión era o fuera falsa. Que un servidor recuerde, no hay una referencia como tal de Russell, pero de Rutherford sí, él se apegó a un nuevo concepto que deberían de reaprender sus propios adeptos. Fíjese, un nuevo concepto en referencia o en relación a la religión. Entonces, de esta manera profundizamos el tema de los conceptos que de alguna manera tienen que aprender los adeptos testigos de Jehová. Esto genera una enorme y gran confusión en la mente del adepto y no les da a ellos una pauta para asumir un criterio personal, porque siempre van a estar sustentados, siempre van a estar apegados y siempre tienen que virar de acuerdo a las órdenes de sus líderes del cuerpo gobernante. El concepto nuevo ellos lo tienen que reaprender, y si el día de mañana lo vuelven a cambiar, ellos lo tienen de nuevo que volver a reaprender, de tal manera que ellos no pueden pensar por sí mismos en relación a un concepto propio, personal, hoy más que nada investigado dentro de las etimologías. Siempre tiene que ser un cambio de acuerdo a las órdenes del cuerpo gobernante. Así es que continuemos con esta información. Y por cierto, me estaba quedando corto. ¿Qué ha hecho la religión por la humanidad? Vuelvo a repetir, absolutamente nada. Simplemente controlar y dominar, pero más que nada generar una enorme confusión en la mente de los adeptos. Pero continuemos con esta información. Mis 2 hermanos y mis 3 hermanas también se hicieron testigos cuando eran jovencitos. Y todos ellos siguen sirviendo fielmente a Jehová en diferentes lugares hasta el día de hoy. ¡Qué bien! Pocos años después, cuando estaba terminando mis estudios, recibí la invitación para servir en Betel y comencé a servir en la sucursal de Sudáfrica en enero de 1965. Betel estaba ubicado en la ciudad de Islandsfontein, no muy lejos de Johannesburgo. La familia Betel de ese tiempo estaba formada solo por 55 personas. Cuando llegué a Betel no tenía ninguna habilidad especial ni había aprendido ningún oficio. Entonces, 2 hermanos mayores, Andrew Jack, de Escocia, y Gert Nell, de Sudáfrica, se interesaron por mí y decidieron ayudarme y capacitarme, porque yo tenía muchas cosas que aprender. Ellos me enseñaron a poner en práctica en mi vida los principios que enseña la Biblia, tal como se explica en Proverbios 1:1-7. Esto me hace recordar mucho, y no me río, sino que es realmente un buen programa de ayuda para personas que tienen una adicción al alcohol. El programa de AA, en donde requieren de un padrino, de alguien que los patrocine, no económicamente, sino en el sentido, digamos, que los oriente, que los ayude en los momentos bajos o en los puntos bajos, cuando realmente desean de nueva cuenta caer en esta doblegación hacia la adicción del alcohol. El padrino, ¿cómo le llaman también? El padrino le llaman, o el que los patrocina, o el que los orienta, ¿no? Entonces, ¿cómo le llaman en inglés? El Godfather, ¿no? Entonces,
Se me hace algo así muy similar, por ejemplo, de que todas las personas que han sacado sus propios testimonios o han expresado sus propios testimonios, que siguen fielmente a esta asociación religiosa, entonces siempre han tenido un padrino, ¿sí? Lo manejan de otra manera, son personas que han sido como el tutor que los ha orientado espiritualmente. Pero al final de cuentas es como el programa de AA. Son los padrinos. Pero en fin, sigamos con este análisis. Andrew Jack me enseñó a trabajar duro y siempre me estaba recordando que hay que darle toda la gloria a Jehová. Y con Hernell, que fue traductor al afrikáans desde 1947, No sé si escuchan la voz o es mi idea. Es la voz que utilizaban para Anthony Morris. El hoy occiso para el cuerpo gobernante. No es porque realmente haya fallecido, sino simplemente que reutilizaron la voz, tal vez porque sea un buen traductor o porque gesticula bien o porque sabe expresar muy bien, por ejemplo, ciertos argumentos o parlamentos. Pero sin duda es la voz de Anthony Morris, ¿sí o no? No sé, déjenmelo en los comentarios, pero en efecto es Anthony Morris. Cuando lo escuché ayer dije, ¿será o no será? Y qué bueno que lo comento en estos momentos, ya me dirán ustedes. aprendí a razonar usando los principios bíblicos. Aunque los dos terminaron su servicio en la tierra hace tiempo, su ejemplo de lealtad y fidelidad todavía sigue animando muchísimo a todos los siervos de Jehová de Sudáfrica. Eso me da mucha risa, ¿no? La carrera de un ungido en la tierra, porque es su carrera terrenal para pasar a la vida espiritual. Hace unas semanas atrás vi, digamos, una reedición de la Atalaya, de la revista de los Testigos de Jehová, en donde se ve a Stephen Lett precisamente bajo estas condiciones. ¿Cómo saber si eres ungido, no? Vamos, es para una persona que sufre de esquizofrenia. Hoy, bajo los términos acerca de lo que puede inventar la religión, de cómo te puede envolver o hacer creer ciertos digamos, sucesos, hechos, casos, o incluso generar una personalidad de la que ni siquiera tú te hubieras imaginado anteriormente antes de conocer ciertos conceptos de la religión. Ahora los vives y cómo un adepto puede creer exactamente este punto acerca de personas que según tienen una carrera terrenal, que tienen que terminar para empezar su carrera espiritual allá en los cielos con Jesús, otro ser que está muerto. Pero bien, es la creencia de la religión, pero por otro lado es el gran negocio, lo que les deja dinero a las religiones, especialmente las del cristianismo. Pero continuemos con este análisis. He trabajado en diferentes departamentos, en el de traducción, en el de la imprenta y sobre todo haciendo trabajos de limpieza. En 1976 me casé con Jean. Ella era precursora y servía en Durban. Jean nació en Malawi, pero creció en Sudáfrica. Ella siempre ha cumplido con todas las tareas que se le han encargado con mucha diligencia. Su esposa nació en Malawi, es decir, bueno, quiero pensar que sí está relacionada precisamente con esa situación que vivieron los testigos de Jehová de Malawi. ¿Se acuerdan? En los años 70 y principios de los años 80, cuando los testigos de Jehová toleraban en América, ¿sí? Aquí, y más específicamente aquí en México, cuando los testigos de Jehová podían pagar un soborno al gobierno para poder liberar la cartilla, especialmente para varones, para no hacer el servicio militar. Pero en Malawi, la parte injusta era de que ellos simplemente tenían que pagar una tarjeta de partido, no había más, para que no pasara absolutamente nada. Simplemente era una tarjeta de partido en forma indirecta, pues estar apoyando al gobierno, pero eso fue reprendido por el cuerpo gobernante. Entonces, las personas de Malawi tuvieron que mantenerse neutrales a la postura de comprar una tarjeta que costaba, creo, menos de $1. Sin embargo, las consecuencias fueron mortales para los testigos de Jehová de Malawi. Pero, ¿cuál era el fondo? ¿O cuál es el fondo de la olla de esta situación
divergente de lo que sucedió precisamente en México, de lo que ocurrió en Malawi. Sencillo, el tema es que para el corporativo de la Watchtower, que en aquel tiempo se encontraba la matriz o la sede en Brooklyn, Nueva York, no le era tan importante un país en vías de desarrollo, un país subdesarrollado. No le era tan importante, no le podía redituar absolutamente nada, que pese a eso hay que reconocer y recordar que África y algunas partes de África, del continente africano, son ricas en ciertos minerales que al final de cuentas son explotadas de manera ilegal por muchas empresas para poder procesar entre ellas las computadoras. Esta es la verdad. Un tema un poquito delicado, un poquito fuerte, un tema de análisis pero profundo sobre ese tema, pero no voy a caer en esos momentos sobre ese análisis. Sin embargo, muchas empresas sí observan a África como un potencial de recursos extraíbles para el procesamiento de de otros productos. Pero bien, sin embargo, no le era tan importante a Watchtower Malawi en esos momentos, porque realmente no reportaba para ellos una economía fuerte para su crecimiento como una corporación. Sin embargo, México, el país vecino de los Estados Unidos, en donde se encuentra asentada la sede o la santa sede de los Testigos de Jehová allá en Brooklyn, entonces para esto sí le era importante seguir manteniendo esas buenas relaciones estrechas con los integrantes o los nuevos adeptos o incluso adeptos de los Testigos de Jehová. Entonces, la gran diferencia, el trato, ¿cómo le llamaríamos? Es un trato más que nada parcial, sí, definitivamente, parcial. Y de esto me viene a la memoria el tema de este texto de la Biblia que dice de Hechos capítulo 10, versículo creo que es 34 y 35, si estoy equivocado me corrigen, pero que decía que Dios no es parcial, ¿no? Que en toda nación el que obra justicia le es acepto. Palabras más, palabras menos, la verdad que me importa muy poco. Sin embargo, el tema va por ahí. Entonces, si Dios o la deidad era o no era parcial, en el caso de sus hijos, los ungidos, a través de esta representación de la Watchtower y más específicamente del cuerpo gobernante, ha resultado ser demasiado parcial. Entonces, ¿cómo está el tema? ¿Qué podemos decir al respecto? Seguramente ustedes también lo dejarán en sus comentarios, pero sigamos con este análisis de risa. Y por eso ha sido un excelente ejemplo para mí. Siempre tiene una muy buena actitud y hace todas las cosas como si fueran para Jehová y no para los hombres. ¡Qué bonito! Después de servir algunos años en la sucursal de Sudáfrica, nos enviaron al Betel de Estados Unidos en 1981. Hemos servido en Wallkill, Brooklyn, Patterson y ahora estamos sirviendo en Warwick. Una historia muy linda. Escuchar tu experiencia me ha animado muchísimo y seguro que a nuestros amigos también. Ahora, ¿por qué no nos dices lo que vamos a ver durante el programa de hoy? Es decir, que eso fue la introducción para el broadcasting de abril 2024. Estuvo medio pesadito, ¿verdad? Y imagínense, es cierto, ya lo había analizado el día de ayer, pero dije, ¿qué hago aquí en esta parte? Yo creo que este broadcasting se va a ir a 3 partes, porque no quiero hacer un vídeo demasiado pesado, pero sí muy reflexivo en relación a este tema. Así es que vamos a dejar la segunda y la tercera parte de este broadcasting, que estará sumamente interesante la crítica que daremos al respecto. Pero seguramente ustedes me darán su opinión al respecto, amigos. Así es que los invito a que me regalen un like si consideran de que esta información es de valor. También háganme del comentario que si seguimos en el análisis de la primera y segunda parte de este broadcasting de abril 2024. Y les pido de favor que se sigan suscribiendo a este canal para seguir creciendo esta comunidad. Y nos veremos en una próxima, amigos. Hasta la vista.
No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.